Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra del Señor. Hoy queremos escuchar su voz y para eso nuestros corazones también se han preparado. También le damos la bienvenida como siempre a los amigos que nos acompañan y hermanos de otras congregaciones que se suman a este tiempo. Hoy quiero continuar con la segunda parte de esta serie que he denominado La unción de Cristo. Cuando hablamos de la unción de Cristo, estamos hablando de aquel pasaje de Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19, que fue lo que el Señor Jesús leyó del profeta Isaías y que era la profecía de lo que iba a acontecer en Jesús, sobre Jesús, al portar esta unción, ¿no? Porque el pasaje dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esto lo leyó el Señor Jesús y en ese mismo momento dijo que esa profecía se había cumplido sobre él. La unción de Cristo es la unción que está hoy sobre la iglesia. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 27, dice que la unción que de Él recibimos permanece en nosotros. Y esa es la unción de Cristo, es la unción de la presencia de su Espíritu en la iglesia, y porque hoy somos el cuerpo de Cristo, portamos y permanece en nosotros la unción que estaba en Jesús y tiene los mismos propósitos para los cuales la unción había venido sobre Jesús. La semana pasada vimos que esta unción era para proclamar buenas noticias a los pobres y vimos cómo por medio del apóstol Pedro y del apóstol Juan, aquel cojo de nacimiento fue sanado y fue devuelto en su dignidad a una vida digna, valga la redundancia, con propósito, con productividad, con proyección. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor no solamente asiste, sino que también el Señor dignifica y devuelve a un diseño de productividad y de proyección. Hoy quiero que veamos la segunda parte, y es por eso que esta prédica se llama Libertad a los cautivos, porque en esa segunda parte de lo que es los propósitos de la unción, dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué son los cautivos? Podríamos decir que son aquellos que han perdido sus derechos de libertad. Ahora, Jesús nunca fue a una cárcel, a una prisión, a sacar a los que estaban allí, a una cárcel física, a una prisión física. Entonces, ¿de qué habla este pasaje? ¿A qué tipo de cautividad se refiere? Si vamos a las palabras utilizadas en el griego, cautivos es la palabra griega aigmalotos. ¿Qué significa prisionero de guerra? Un cautivo, alguien que ha sido apresado por un enemigo y se lo han llevado, el cual queda atado, encadenado, a merced, vencido por aquel enemigo. La palabra hebrea utilizada también en Isaías, el capítulo que leyó el Señor Jesús, es shabá y significa lo mismo, un prisionero de guerra. Mucha gente son prisioneros, son cautivos. Un enemigo los apresó, los venció, los encadenó y han tenido que rendir su voluntad a ese enemigo. Y sabemos que ese enemigo es el diablo. Y la gente, en mayor o menor medida, están cautivos de este enemigo. Por eso, mis hermanos, y por causa del accionar del diablo sobre muchas personas, en este mundo vivimos rodeados de gente que está cautiva. Incluso algunos ni siquiera se dan cuenta, pero están presos, son prisioneros. Viven en
cárceles que el enemigo los ha puesto, cárceles que el enemigo les ha puesto en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, y los ha hecho cautivos, prisioneros. Y es por eso que la unción que está sobre la iglesia, la unción de Cristo que está sobre la iglesia, es la única que puede sacar de la cárcel a esas personas, a esos prisioneros, a esos cautivos. Quiero en este día citar, porque podemos hablar de muchos casos. Podríamos hablar, por ejemplo, de aquel caso en el cual Pablo le habla a una joven que tenía espíritu de adivinación, y esa joven estaba cautiva o prisionera o era esclava de por lo menos 3 formas. Estaba prisionera de su propio pecado, cautiva de su propio pecado, pero estaba cautiva también por unos amos que ella tenía y que la hacían trabajar en esto que era la adivinación, pero también estaba cautiva de un demonio que era el demonio de adivinación y estaba en ella. Y Pablo, cuando se enoja con esta chica por todo lo que esta chica hacía, la libera, y la libera en toda forma. Pero hoy quiero tocar un caso del Señor Jesús, para que veamos cómo actuaba la unción sobre el Señor Jesús, y es la unción que está sobre la iglesia, vuelvo a reiterar. Y es el caso que vamos a encontrar en Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, que es la historia, el caso del endemoniado gadareno o geraseno, como dicen también versiones más actuales. Este caso lo vamos a encontrar en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a analizar el caso de Marcos. El lugar donde el Señor Jesús se encuentra a esta persona estaba del otro lado del lago de Galilea, en la región de Gerasa o Gadara, depende de la versión que leamos. Era tierra de gentiles, y lo podemos ver así porque, bueno, un estudio geográfico de la zona nos lo va a decir, pero además hay detalles interesantes, como por ejemplo que había en la zona crianza de cerdos, y en Israel los cerdos no existían, es decir, no se criaban, los cerdos eran inmundos, por lo tanto no habían en la región de Israel. Por eso podemos intuir también que era una ciudad o una tierra de gentiles, gente gentil. Lo podemos ver allí, y Jesús, si bien tenía un llamado a la casa de Israel, como dice en Mateo 15, 24, Jesús se toma el tiempo para ir hasta Gadara, hasta Gerasa, y a encontrarse con este hombre. Un hombre que vamos a empezar a verlo ahora, a describirlo, que dice la palabra, pero me emociona que el Señor haya dejado todas sus tareas en Israel para cruzar el lago e ir a esta región a encontrarse con este hombre, a darle libertad. Su misión fue ir a darle libertad. Y vamos a ver el primer punto, donde vamos a ver la condición del endemoniado. Dice la palabra allí en Marcos, en el capítulo 5, comenzando el capítulo, dice: llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Como podemos ver, según la descripción que hemos leído allí en la palabra, este hombre era una persona totalmente enajenada. No era libre. Estaba en una cautividad extrema.
Era un hombre en una prisión, pero no física, sino una prisión espiritual que repercutía en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo, la habitación de estos demonios, lo hacían sufrir y hasta se cortaba y andaba desnudo. Su alma, totalmente tomada, no tenía voluntad para él poder tomar las riendas de su vida. Y también estaba tomado por estos espíritus en su propio espíritu. Pero vamos a ver algunas cosas que nos dice aquí. Dice en primer lugar que era un hombre poseído por un espíritu maligno. Más adelante vamos a ver que cuando Jesús habla con él, le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión, porque somos muchos. En los tiempos de Marcos estaba el Imperio Romano. Y esta palabra era conocida porque es una palabra que definía a una cuadrilla de soldados, la cual iba en un número de 4.200 a 6.000 soldados. Esto nos da una idea de la cantidad de demonios que tenía este pobre hombre, y por eso estaba tan enajenado, tan tomado, tan cautivo. En segundo lugar dice que vivía entre los sepulcros, lo más alejado de la vida, de una vida plena, de una vida abundante como es la vida que el Señor Jesús nos ofrece. La muerte es el ámbito en el cual se mueve el diablo. También se nos dice que muchas veces lo habían atado con cadenas, grilletes, pero él las destrozaba y nadie tenía la fuerza para dominarlo. No había manera de sujetarlo. Él vivía una libertad, pero a su manera. No permitía que lo ataran, lo encadenaran, porque eso hubiese sido también una manera de aprisionarlo, de cautivarlo. Pero los demonios le hacían que rompa todo eso para que viva una libertad, pero no era una libertad real. No era una libertad real. ¿Cuánta gente en este mundo que no viven una libertad real? Piensan que son libres, pero no son libres realmente. Y también se nos dice que de noche y de día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. En resumen, su vida era pobre, miserable y se hacía daño a sí mismo. Esta era la condición de este pobre hombre. En segundo lugar, quiero tocar que el enemigo reconoce y se sujeta a la autoridad de Jesús. Allí en el versículo 6 al 8 leemos: pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. El Señor Jesús tiene autoridad sobre las tinieblas y de eso no hay duda. Pero si nos tenemos que ubicar bíblicamente, cronológicamente, a esta altura, el Señor Jesús no había recibido el nombre sobre todo nombre, ni tampoco había sido exaltado, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, porque eso acontece una vez que Él resucitó y ascendió a los cielos. Como tampoco podemos hablar de lo que el Señor Jesús dijo, que toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra, porque justamente también eso acontece después de su resurrección. Sin embargo, los demonios lo reconocen y reconocen que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Pero además, sobre el Señor Jesús residía la unción de Cristo. Él era el Cristo, y la unción con la cual el Espíritu Santo lo había ungido, y como lo vimos al principio y Él mismo lo declaró, era una unción para proclamar libertad a los cautivos. Y justamente estamos hablando de cautivos, de un hombre cautivo como tantos otros que el Señor liberó.
Esta unción dice que era para proclamar libertad a los cautivos. Es para decirles, eres libre. El Señor Jesús, luego de su muerte y de su resurrección, como lo dije recién, recibió el nombre sobre todo nombre y toda potestad y toda autoridad. Y es allí donde entramos nosotros ahora, porque la unción de Cristo que está sobre la iglesia tiene el poder usar el nombre de Jesús contra las tinieblas, porque al nombre de Jesús se sujetan las tinieblas. Muchos de los que ministran libertad a las personas de los espíritus demoníacos dan cuenta, dan testimonio de cómo los espíritus se sujetan al nombre de Jesús. Veamos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 9, esta razón. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí vemos entonces cómo después de toda su humillación hasta la cruz, allí el Padre lo exalta hasta lo sumo y le da ese nombre sobre todo nombre, ante el cual todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que sujetar y declaran que Él es el Señor. Eso es sujeción. Pero también el apóstol Pablo nos habla allí en el libro de Efesios, capítulo 1, donde nos viene hablando de las cosas que Él quiere que la iglesia sepa, y que habla del Espíritu Santo, del poder supereminente del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Él viene hablando y dice, quiero que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. El Señor Jesús, conforme al poder que lo levantó, el Espíritu Santo lo levantó con su poder, el Señor Jesús fue elevado, fue levantado, se le dio un nombre que está, dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Ese nombre, dice, está en autoridad no solamente en este tiempo, sino para siempre, en este tiempo y en el venidero, y el venidero es la eternidad. La iglesia puede hacer uso del nombre de Jesús para traer libertad a los cautivos, usando ese nombre en la unción que el Señor nos ha dado como iglesia. Por eso tenemos una responsabilidad de llevar libertad a los cautivos. Todo el que ministra liberación debe hacerlo en el nombre de Jesús y conforme a la unción que está sobre la iglesia, la unción de Cristo, por lo cual nosotros tenemos que invertir tiempo en llenarnos de la presencia del Espíritu y poder hacer uso del nombre, sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús, para poder traer libertad a los cautivos. Volviendo al pasaje, vemos que el Señor Jesús tenía esa autoridad en su vida porque Él era el Hijo de Dios y además la unción del Cristo estaba sobre su vida. Por esa autoridad y ese poder, Él podía expulsar a estos demonios de la vida de cualquiera, y en especial en este día que estamos tratando este tema, de este hombre. Y esa autoridad era efectiva, muy efectiva, al punto de que los demonios le rogaron, porque sabían que los iba a expulsar, le rogaron poder ir a un hato de cerdos que había allí. Lo leemos. Dice,
Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y cuando los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Estos demonios respondieron a la orden de Jesús, y aquel hombre quedó libre. Vamos al punto número 3. Jesús libera y le devuelve la dignidad a la persona. En los versículos 14 y 15 dice: los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Tal como lo vimos en la prédica anterior, Jesús le devuelve la dignidad a las personas. Él no los quiere ver en esa miseria de vida. Él los quiere ver con vidas no destruidas, sino vidas con propósito, vidas dignas, productivas, que se puedan proyectar. Esa es la vida que el Señor espera para todos, y por eso nos da tal libertad. Y es muy interesante, y quiero hacer, tomando el final de este párrafo, una analogía acerca de la obra del Señor Jesús, cómo la hizo en este hombre y también cómo la hacen nosotros. En el final del pasaje leemos que dice: y cuando llegaron donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Me emociona leer esta parte. Me emociona porque veo que en el comienzo del capítulo tenemos a un hombre totalmente enajenado, totalmente tomado. No era libre para nada, no era libre en ninguna manera. Sin embargo, estamos terminando el capítulo, terminando esta historia, y vemos a un hombre totalmente libre. Y dice que estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Esto habla de la obra poderosa del Señor. No era aquel que ese pueblo había conocido. Ahora era el hombre con su diseño original. No aquel diseño distorsionado, aquel diseño diabólico en el cual lo había sometido el enemigo. Ahora era un hombre con un diseño original en Dios. Y quiero tomar las palabras, estas últimas palabras, sentado, vestido y en su sano juicio, para traerlas a nuestras vidas y cómo el Señor ha obrado para hacer lo mismo en nosotros. En primer lugar dice, sentado. Recordemos que se nos dice al principio del capítulo que no había manera de dominarlo, que de día y de noche andaba por los sepulcros y gritando, se cortaba a sí mismo, pero ahora estaba sentado, tranquilo, tenía dominio de sí mismo. Tener dominio de nosotros mismos, hermanos, es libertad. Tener dominio de nuestra carne es libertad. Pero el que esté sentado y en relación a Jesús me hace pensar en la obra de Jesús en nosotros, donde podemos leer un pasaje como el siguiente, tan lindo, tan poderoso para nuestras vidas. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto nos habla de que el Señor Jesús, en su obra redentora, en su obra de libertad, no solamente nos trae esa libertad, sino que nos posiciona en un lugar de gobierno. Nos posiciona con Él, sentados a la diestra del Padre. Esto es poderoso. Este hombre había sido
libre y ahora estaba sentado. Nosotros, por medio de Jesús, fuimos libres del pecado y de toda la obra del diablo. Y ahora estamos también sentados, pero sentados en lugares celestiales con Cristo. También en Colosenses 1:13 se nos dice y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos libres del poder de la oscuridad porque aunque muchos quizás no llegaron a un estado de enajenación, de estar endemoniados, muchos tienen que ser libres de todas formas y son trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz y un reino de vida. En el segundo punto dice que estaba vestido y al principio se nos muestra que estaba desnudo y el estar desnudo es una condición de vergüenza. Y a eso lo había sometido el enemigo, a una condición de vergüenza. ¿Cuánta gente en este mundo viven en una condición de vergüenza? Pero también esto nos hace pensar en aquel primer pecado de Adán y Eva, donde ellos se dan cuenta que estaban desnudos y para ese momento ellos no sentían vergüenza. Sin embargo, cuando pecaron, sí comenzaron a sentir vergüenza y quisieron tapar esa vergüenza con hojas de higuera, delantales de hoja de higuera, lo que es un símbolo de que el hombre quiere tapar su vergüenza, la vergüenza de sus pecados, de su maldad, la quiere tapar con sus propias justicias, pero sus justicias no alcanzan, son como hojas de higuera que tarde o temprano se caen y no son para nada cómodas. El Señor nos viste de una vestimenta que tapa nuestra vergüenza. Y me gusta mucho este pasaje de Isaías 61:10, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Este es nuestro Dios que nos ha vestido de salvación. Nos envolvió en un manto de justicia. Ahora Él nos ha vestido. No somos nosotros quienes nos vestimos. Es Él quien nos viste. Y nos viste de salvación y de justicia. Y por eso podemos estar gozosos y sentirnos como un novio o como una novia, quienes son vestidos de una manera ceremonial, pero con lo mejor para que se sientan también importantes. Y de eso nos ha hablado el Señor, nos ha vestido de salvación y de justicia para que nos sintamos importantes, dignificados, ya no con vergüenza. Y por último dice que estaba en su sano juicio. Su mente al principio estaba totalmente tomada, no podía pensar por sí mismo ni tener voluntad de sí mismo. Su mente era un tormento y seguramente había sido insufrible. Ahora ya no estaba ese tormento, ya tenía voluntad de sí mismo, ya tenía una manera de pensar distinta, liberada, y por eso podía actuar de manera normal, con un juicio cabal. Y con respecto a esto, la palabra nos dice que el Señor Jesús también, con la libertad que nos da, el apóstol Pablo lo dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando hablamos de la mente de Cristo, estamos hablando de una manera de pensar como la del Señor Jesús, una manera de pensar en actuar como la del Señor Jesús, una mente liberada, no tomada ni enajenada como esto. Podemos pensar con cordura, con cabalidad, para poder nosotros
llevar una vida con buenas decisiones, actuando como Dios quiere que actuemos. El último punto que quiero tomar es libre para hablar del libertador. En el versículo 18 al 20 dice así: Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: Vete a casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Este hombre que había sido tan atormentado, tan cautivo de las tinieblas, ahora era libre, y lo que él quería hacer era seguir a Jesús. ¿Y quién no quiere hacerlo cuando uno sabe que ha sido liberado por el Señor, que ha sido salvado y perdonado? Este hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor Jesús le dijo: no, yo quiero que vayas a tu casa con tu familia y le cuentes las grandes cosas que el Señor hizo contigo. Y este hombre lo hizo. Y no solamente en su casa, no solamente le contó a su familia, sino que dice la palabra que se fue a Decápolis a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Decápolis era una zona de 10 ciudades. Y este hombre comenzó a moverse por Decápolis, por esa zona, para contar las maravillas que el Señor había hecho en su vida, cómo le dio libertad. Y hermanos, esto preparó el campo para un regreso de Jesús a la zona. Porque en este momento, luego de que sucedió todo esto, a Jesús lo echaron, le pidieron que se vaya de allí por todo lo que había acontecido, por la pérdida económica que había significado, por la pérdida de aquellos cerdos que habían muerto en ese despeñadero. Pero cuando este hombre comenzó a ir por las ciudades y a predicar a Jesús, luego Jesús volvió a la zona y tuvo una aceptación tremenda. Hermanos, este hombre se transformó, por decirlo de alguna manera, en el primer misionero de Jesús en aquella zona, y preparó el campo para que Jesús pudiera hacer su obra allí, tiempo después. Amados hermanos, la unción del Cristo que está sobre la iglesia, que está sobre nosotros, puede devolverle la libertad a una persona, dignificarlo, devolverlo al diseño original. Puede hacer que sean libres de su cautividad. Hay tanta gente cautiva, en mayor o menor medida, algunos endemoniados, enajenados, pero otros cautivos en otras maneras quizás menos graves, pero cautivos al fin. Cautivos del pecado, cautivos de la obra del diablo en sus vidas. Y la obra de la unción del Cristo en nosotros y a través de nosotros puede hacer que estas personas sean libres y nosotros podamos proclamar libertad a los cautivos, es decirles: sé libre en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor amado, te doy muchas gracias, papá, por esta palabra. Gracias por esta persona que nos habla la Escritura. Gracias porque podemos ver en esta persona cómo fue libre y de vuelta a un diseño en ti, donde fue dignificado, donde se le devolvió un propósito, donde su vida fue libre de los demonios, de la obra del enemigo, y ahora quedó liberado para hacer tu obra.
Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, los que están viendo esta prédica, todos podamos ser libres en ti en primera instancia, pero que también la unción que está en nosotros sobre la iglesia la podamos poner en actividad, Señor, para que muchos puedan ser libres también en ti y se transformen como este hombre en proclamadores de libertad también, en personas que hablen de ti y de lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, hoy nos toca a nosotros, pero permítenos que podamos ver cómo otros al recibir libertad hablan de ti. Te bendecimos, Señor. Levanta la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos estamos comunicando durante la semana y nos vemos el próximo fin de semana en la próxima prédica. Que Dios les bendiga.